Buenas noches, mi nombre es Angie Paola Angulo Angulo y yo les voy a hablar acerca de la trayectoria histórica del trabajo social. El nacimiento del trabajo social surgió bajo los contextos dados en Europa y en los Estados Unidos tras la Revolución Industrial a finales del siglo XIX. Esta tiene como protagonista la fabricación y la concentración empresarial, que permitió la creación de grupos empresariales. Esto no significó benéfico para todos, dado que el proletariado industrial creció bajo indignas condiciones que incluían bajos salarios, extensas jornadas laborales y la explotación infantil. Así surgen las primeras críticas al sistema capitalista y se da inicio al movimiento obrero. Como consecuencia de este movimiento obrero aparece la cuestión social, reflejando las duras condiciones de vida y de trabajo, dando lugar a la protesta obrera que buscaba respuesta a la explotación que se vivía. Siempre hubo pobreza, ahora se visibiliza, pero el problema de la pobreza se inscribe en un marco de desarrollo industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Con el fin de entender lo que estaba pasando, el Estado se encarga de transformar la cuestión social en objeto de intervención para evitar la expansión de ideas revolucionarias. La cuestión social es el conjunto de problemas sociales, económicos y políticos que se generaron con el surgimiento de la clase obrera dentro de la sociedad capitalista. El inicio de la intervención a la cuestión social da espacio a las primeras acciones de servicio social, las cuales inician con la beneficencia, principalmente en Inglaterra, donde las mujeres burguesas son las encargadas de mantener el control social. En 1860 se produjeron varias crisis económicas y en Londres unas 100 organizaciones caritativas distribuían limosnas. Para poner orden, el reverendo Henry recomendó en 1868 el establecimiento de un consejo que coordine las actividades de los grupos de beneficencia, tanto públicos como privados. En 1869 se creó la sociedad que poco después se convirtió en la COS, Sociedad para la Organización de la Caridad. Los fundadores de la COS sostenían que la caridad indiscriminada era un inconveniente por dos razones. Primero, porque fomentaba la mendicidad y segundo, porque fragmentaba los recursos y los hacía ineficientes. Estos creadores de la COS creían que esa ayuda debería provocar o fomentar la independencia de las personas a las que se les ayudaba. La COS tuvo unos principios en los cuales planteaba que ninguna obra de caridad es completa si no logra la autodependencia, es decir, que cada persona estuviera en la capacidad de mantenerse. La familia tenía que ser considerada como un todo y tenía que resolver en lo posible los problemas que surgieran en ella. Era necesario también tener un perfecto conocimiento tanto de las circunstancias de las personas que buscan ayuda como de los medios para poderlos ayudar. Y para que la ayuda fuera eficaz debía ser adecuada y suficiente, tanto en cantidad como en calidad. La COS llegó a unas conclusiones, entre ellas el tratamiento de la pobreza requería ordenar la caridad, que también era necesario ofrecer amistad a los pobres para aumentar su autoestima y su autoconocimiento. También se debía investigar las circunstancias y las causas de la pobreza y se ponía el ideal de autoayuda y se exigía la colaboración del necesitado en la solución de su problema. La COS, creada en 1869, tuvo unas principales pioneras, entre ellas Concepción Arenal, quien nace en 1820 y fallece en 1893. Esta pertenecía a una familia ilustre. Su padre fue un militar y firme defensor del liberalismo, quien muere en la cárcel por defender esta ideología. A los 21 años, tras la muerte de su madre, adquiere
toda la herencia que le permite estudiar en la universidad. Era escritora, activista social, fue muy conocida por sus críticas a la injusticia social de su tiempo, contra la marginación de la mujer, la condición obrera y el sistema penitenciario. Desarrolló una intensa actividad filantrópica y colaboró en iniciativas para conseguir el derecho a la educación de la mujer. Fue la fundadora del periodo de la Voz de la Caridad en 1870 y de la Constructora Benéfica en 1872. La constructora benéfica pues era dedicada a construir pues casas baratas para los obreros. Esta pionera daba las claves en algunas de sus obras y en su intervención sobre cómo organizar la ayuda, cómo tratar y actuar con las personas sin recurso o en riesgo de exclusión social. Otavia Hill, quien nace el 3 de diciembre de 1838 y fallece el 13 de agosto de 1912. Este investiga las condiciones de vida que tenían que soportar los proletariados. Se da cuenta de que estas familias pagaban alquiler abusivos por viviendas insolubles. En 1864 fomentó un plan de reconstrucción y rehabilitación de una vivienda en alquiler. Llevó a cabo la acomodación de las habitaciones de las ya abandonadas mansiones. En el año de 1875, la COS pide su colaboración y ella acepta, pues comparte mucho de los principios de la sociedad. Sin embargo, considera que la ayuda no puede estar dirigida a unas pocas familias, sino que debe ser más global. En 1896 crea un plan de formación para los colaboradores de la COS. Mary Richmond nace el 5 de agosto de 1861 y fallece el 12 de septiembre de 1928. Esta inicia la reflexión a partir de la idea de las causas de la pobreza y de los problemas sociales. Estuvo implicada en la organización de la caridad. Fue una figura clave para establecer las bases del trabajo social y tuvo durante su trayectoria profesional una gran relación con la COS. Fue tesorera de esta organización y en el año de 1891 pasó a ocupar el cargo de secretaria general de la COS en Baltimore. En 1900 la nombraron la secretaria general en Filadelfia de la COS. Propuso la creación de una escuela de trabajo social, de la cual pues ella fue docente, y propuso unos criterios para que los trabajadores sociales tuvieran en cuenta a la hora de intervenir. Entre ellos, actuar con naturalidad y evitar la rigidez con el usuario, establecer una relación directa y sincera con el usuario y poder potenciar la participación de los usuarios en la solución de sus problemas. Mary Richmond tuvo dos obras muy importantes, entre ellas El diagnóstico social en 1917 y que es un estudio de caso de 1922. Jane Addams nació en 1860 y falleció en 1935. Fue una activista de finales del siglo XIX y su deseo era estudiar medicina, pero graves problemas de salud relacionados con su espalda se lo impidieron. En el año de 1882 fue operada la columna. 6 meses después de su recuperación visitó Europa. Viaje donde descubrió su vocación en Londres cuando visitó el centro comunitario Toy Hall y allí despertó su interés por el trabajo social, al que se dedicó sin descanso desde la vuelta a su país. Regresó a los Estados Unidos, donde inició una intensa labor social. En 1889 fundó la Hull House.
Fue una de las primeras casas de acogidas para inmigrantes que se fundó en Norteamérica. El centro disponía de guardería y llevaba a cabo diversos programas de educación. Trabajó en favor del voto femenino y presionó a los sucesivos gobiernos en la defensa de los derechos de la mujer, de los niños y de la juventud. En 1910 fue la primera mujer que ocupó la presidencia de la Conferencia Nacional de Asistencia Social. 5 años después fue la presidenta del Congreso Nacional de Mujeres. También colaboró con la formación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y de la Unión de Estados Unidos de Libertades Civiles. Sus esfuerzos se vieron recompensados cuando en 1920 se aprobó e incluyó en la Constitución americana el derecho al voto de las mujeres. Personalmente luchó por sus convicciones en cuanto a su vida privada. Un año después de la fundación de la Hull House, en 1890, conoció a Mary Rosen, con quien mantuvo una relación sentimental que duró más de 30 años, hasta el fallecimiento de Mary, y a la que Adams describió como matrimonio, aunque no fueran reconocidas por la Iglesia o por lo civil. En 1931 su labor social fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, lo que la convirtió en la segunda mujer de la historia en ganar este galardón. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Estefanía Ponzada Carabalí y hoy voy a hablarles sobre la evolución histórica del trabajo social de 1901 a 1940. Pues como la evolución del trabajo social, pues en esos tiempos les voy a hablar de los sucesos más importantes que ocurrieron como línea de tiempo. Entonces empezamos en el 1905. Hilda Cannon, trabajadora social, y Richard Garber, médico, instauraron el primer servicio de trabajo social en la salud. En ese momento se llamó Servicio Social Médico, que no solamente estudiaba las partes físicas ni las enfermedades de los pacientes, sino también su capacidad mental, con las características del contexto social. En el 1914, ahí fue que ocurrió la Primera Guerra Mundial, que fue centrada en Europa y por lo tanto fue afectando el trabajo social, porque afectó también todas las grandes potencias. La Primera Guerra Mundial se dividieron en dos bandos como la consecuencia que generó un nuevo equilibrio mundial, que fue una transformación a nivel social y avances tecnológicos. En el 1917, después de todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, de los avances tecnológicos y la transformación social, Marilyn Reich Mondor publica su primer libro de diagnóstico social. ¿Quién fue esa mujer? Esa mujer fue la que formalizó las técnicas y contenidos del trabajo social. O sea, ella al publicar su libro fue que dio las técnicas de cómo ser un trabajador social y pues lo que forma el trabajo social. Después de que ella haya publicado todo eso, en 1925 se funda la primera escuela del trabajo social, que en ese entonces no le decían trabajo social, sino escuela de servicio social, que fue fundada por Alejandro del Río. ¿Quién fue ese señor Alejandro del Río? Fue el primer ministro de Higiene y Asistencia y Prevención Social, que dependió también de la Junta Nacional de Beneficencia para poder fundar esa primera escuela. Que su carrera duró solamente 3 años como visitador social. O sea que él fundó la escuela y a raíz de que fundó la escuela, él también era visitador social.
Después de algunos años, en el 1928, se funda la Escuela Internacional del Trabajo Social como oposición. Esa primera escuela, llamada Servicio Social, tuvo como apertura del 22 de octubre de 1936 en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, que luego de hacer la apertura pues, de esa escuela, iniciaron clases en el siguiente año, en abril del siguiente año, en 1937, en el cual estaba del gobierno liberal Alfonso López Pumarejo, en la insignia de la lucha por las mujeres en la época para poder ingresar a la educación. O sea que en ese tiempo las mujeres tenían una lucha porque ellas no podían adquirir educación, y a raíz de que se hizo la apertura de esa escuela, muchas mujeres lograron pues entrar a la educación pues para aprender. En el 1929 ocurrió la depresión económica que afectó la dinámica social y política de todo el mundo. O sea, quiere decir de que a raíz de esa crisis económica el trabajo social tuvo una gran decaída. Y también de sus hechos históricos tuvo la gran decaída. Pero luego después de que pudieron superar esa crisis económica, después de tantos años, en el 1940 se decide fundar la primera escuela del trabajo social en Chile por el señor don Pedro Aguirre, que fue el decreto supremo que estableció la enseñanza del servicio social impuesto por las escuelas del Estado. Muchísimas gracias. Mi nombre es José Tomás Ordóñez. El día de hoy les voy a hablar de la trayectoria del trabajo social comprendida del año 1942 hasta 1982. Recuerde que les vamos a dar a conocer los hechos más importantes dentro de esta trayectoria. En el periodo de 1942 a 1947, recordemos que surge el desarrollo de la comunidad como un método de trabajo social elevado a la intervención profesional. También la Confederación Nacional de Estados Unidos apropia el trabajo de comunidad como uno de los principales métodos de la profesión. También recordemos que de 1948 a 1952 se pasa de ser visitadores sociales a ser asistentes sociales. También dentro de esos años se da la creación de escuelas de asistencia social por ley. Nos quiere decir pues que a medida que el tiempo iba transcurriendo íbamos teniendo ciertos avances. Dentro de 1953 a 1957 surge el primer sindicato de trabajadores sociales con sede en Porto Alegre. Y la señora Antonieta Suárez Ortiz introduce la categoría de casos, grupos y comunidades, que es lo que hablábamos en la clase anterior, ¿sí? Que el trabajo social se divide en sus grupos y esos subgrupos iban a ser intervenidos por profesionales que se enfocaban en diferentes subgrupos o áreas. De 1958 a 1962, el trabajo social introduce la intervención científica como uno de los factores de desarrollo con el proceso de formación agraria en el auge del servicio social rural. Nos quiere decir que ya no solo estaríamos en las ciudades capitales o en los cascos urbanos, sino que ya el trabajo social se fue expandiendo hacia las zonas rurales. También nos dice que la iglesia ya intervino de forma más directa, enfocándose en la ayuda desde el trabajo social como tal o la asistencia social. También nos dice que en 1963 a 1967 surge la primera idea de recontextualización de trabajo social en América Latina. Ya se fue expandiendo hacia otros lugares o países, como fue inicialmente en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Y en esos años también nace la creación pues, de la Asociación Latinoamericana de Servicio Social. Desde 1972 a 1977 surge la extensión de formación de estudios de 5 años. Ya en esos años existía la formación técnica y tecnológica
pero basada en 5 años. Eso quiere decir que ya se comenzaron a formar trabajadores sociales. Desde 1978 a 1982 ya se comenzó a hacer una intervención más directa con ayudas. Nació la creación del fondo de la bolsa de cesantías, los comedores infantiles, las ollas comunes, comités de vivienda, entre otros beneficios que las comunidades fueron adquiriendo con el pasar de los años. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Bonilla. Voy a hablarles acerca de la trayectoria que ha tenido el trabajo social en Colombia en los últimos 40 años. En el año 1986, exactamente el 2 de noviembre, se crean los que son los hogares comunitarios como una alternativa de atención que ofrece el apoyo, alimentación, cuidado, estímulo y seguridad a los niños y niñas menores de 7 años, buscando tener una alternativa, un apoyo a las madres que requieren este servicio mientras laboran. El 4 de abril de 1998 se busca mejorar la calidad de la educación superior a través de procesos de acreditación. Cuando hablamos de educación nos referimos a la igualdad de oportunidades que tenemos como personas en un sistema educativo. Hablamos de lo que es la inclusión, sin importar nuestras características, la igualdad de las oportunidades, y que las universidades tuvieran una serie de saberes, habilidades y valores para ofrecernos a nosotros como estudiantes. Sabemos pues que la educación superior no ha sido fácil acceder a ella, lo cual a partir de este año lo que buscaban era que todos tuviéramos acceso, pudiéramos tener una profesión para nuestro futuro. En el año 2001 se busca mejorar la calidad de vida de las madres gestantes, de niños y niñas menores de 6 años clasificados en los niveles 1 y 3, de 1 a 3 del sistema de identificación y clasificación de potenciales para posibles proyectos sociales. A partir de allí la ley 715 crea lo que hoy llamamos como el SISBEN. El SISBEN es el canal mediante el cual el Estado puede conocer las necesidades o carencias, las capacidades o dificultades que tienen los hogares colombianos, y en base a eso se crean proyectos por los cuales somos beneficiarios la población. A partir del año 2012 se crea el Departamento para la Prosperidad Social, el cual propone planes generales como programas y proyectos para la asistencia, atención, reparación a víctimas de la violencia, inclusión social, reintegración social y económica. Esto ha sido uno de los aspectos más relevantes que ha tenido la parte social en Colombia. Vemos cómo han buscado incluirnos desde el estrato más bajo para que podamos tener un acceso a la educación, un acceso a la alimentación, una posibilidad de un acceso a un empleo. Son partes que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, que buscan que tengamos un acceso acreditado y que pues busca también disminuir lo que es la deserción escolar. Estos programas también buscan disminuir el embarazo en adolescentes y avanzar hacia un futuro y que estas personas también tengan un acceso a un buen empleo. En los últimos 40 años han sido los aspectos más relevantes